prácticamente nadie trabaja en eso. Bueno, creo que nadie, más que yo, específicamente. Entonces me pareció buen momento para dar así como que una idea de cuál es el paradigma actual de la evolución temprana del sistema solar, y para esto pues tenemos que tener un marco eh, de lo que son los discos de escombros. Al final de la plática sí voy a hablar un poco de mi trabajo que hemos estado realizando principalmente ahora Bárbara Pichardo y Antonio Weinberg y yo, por supuesto, y bueno, un poco Mauricio Reyes, aunque él, ahora que es director del observatorio, pues se ha alejado un poquito de esto, ¿no? Pero todavía es nuestro colaborador. Bueno, entonces, para dar una visión general de lo que son los discos de escombros, uno puede recordar que a partir de la nube de la que se forman las estrellas, prácticamente todas las estrellas mantienen un remanente al que se le llama disco protoplanetario y que está compuesto principalmente por gas, pero el cual tiene una pequeña componente de polvo, más o menos el 1% de la masa del remanente del que se forma la estrella. Está constituido por polvo que tiene tamaños que empiezan desde las micras o menos de micras hasta el tamaño de más o menos objetos que ahora se les llama pebbles en las nuevas teorías de formación de planetas, que serían pelotitas más o menos de diámetro de centímetros. Y estas pelotitas serían las que poco a poco se aglomeran para formar los núcleos o los protoplanetas, que al final se convierten en planetas, si logran acretar suficiente masa. Entonces estas componentes de polvo circunestelares existen y se conocen alrededor de varios cientos de estrellas de secuencia principal, y para las estrellas más jóvenes este polvo sería simplemente el remanente del disco protoplanetario una vez que se dispersa el gas y que los núcleos de los planetas se han formado. En este caso aquí vemos uno de estos objetos circunestelares de una estrella ya un poco evolucionada, que es Fomalhaut, y de la que se observa un planeta muy masivo. Este disco tiene unas 100 masas, se estima que el polvo es de unas 100 masas terrestres por la emisión en el infrarrojo. Pero el primer disco de escombros que se observó fue alrededor de la estrella Vega y fue descubierto por el satélite IRAS, el Infrared Astronomical Satellite, precisamente por un exceso en la emisión infrarroja de la estrella. Este exceso en la emisión infrarroja se asoció inmediatamente a una componente polvosa que reemite la radiación que le llega de la estrella en el infrarrojo. Simplemente reemite como cuerpo negro el calor que recibe. Y bueno, esto ya lo dije, pero muchas estrellas, varios cientos, tienen estas componentes de polvo. Se les conocen estas componentes de polvo. Si uno modela cómo sería la emisión de una estrella que tiene una de estas componentes de polvo, obtendríamos este tipo de espectro, en donde este es un modelo en donde se pone una estrella tipo solar a 10 parsecs de distancia del observador. Entonces la emisión de la estrella de cuerpo negro sería simplemente esta, la gris, y si esta estrella tuviera una componente de polvo a diferentes temperaturas, y estas temperaturas del polvo estarían relacionadas con la distancia media del cinturón a partir de la estrella. Es decir, si estuviera más o menos a una unidad astronómica, como la Tierra, pues estaría a 278 Kelvin más o menos, este polvo. Si el anillo estuviera más lejos, en promedio sería a unas 10 unidades astronómicas, estaría como 88, y mucho más lejos, pues la componente de polvo sería mucho más fría, por supuesto. Entonces la emisión en el infrarrojo se vería como este pico extra en la emisión de cuerpo negro de la estrella, y que es básicamente lo que se observa en las estrellas reales, ¿no? Entonces, en muchas no se puede resolver la componente, el disco de polvo, pero lo que sí se puede observar es este exceso de emisión infrarroja en el espectro, y uno puede hacer modelos para ver qué tanta
qué tan importante es la contribución de acuerdo a qué tan grande sería esta componente de polvo, ¿no? Por ejemplo, si la emisión de, del infrarrojo relacionada con la masa de polvo fuera 10 a la menos 3 veces la emisión total de la estrella, o 10 a la menos 5 o 10 a la menos 7. Y simplemente aquí están para los diferentes casos, con estas líneas delgadas la contribución nada más de la componente de polvo, y con las líneas gruesas la contribución de la estrella y la componente de polvo. Entonces básicamente esta es la forma en la que se detectan estos discos cuando no se puede resolver directamente el disco de polvo. Y estos discos de polvo tienen vidas bastante cortas. La frecuencia con la que se encuentran discos alrededor de estrellas depende mucho de la edad de la estrella. Para estrellas jóvenes, que apenas tienen unos millones de años, la frecuencia de los discos es bastante común, lo que nos hace pensar que es el remanente de este disco protoplanetario. Pero una vez que la estrella es más vieja, la frecuencia de discos baja estrepitosamente, hasta prácticamente cero, para estrellas de más de 10 millones de años. Entonces esto quiere decir que esta componente de polvo, al igual que el gas, se evapora poco a poco mientras se están formando los planetas, y es una vida muy corta y una evolución muy rápida. Sin embargo, hay estrellas bastante más viejas que tienen estas componentes polvosas. Entonces, por ejemplo, en esta imagen se ven dos estrellas, estas HD, que se les estiman unas vidas de más o menos 1 gigaño a cada una. Estas sería un tipo G o K probablemente, o esta una estrella tipo F más o menos, y se observa claramente el disco de polvo. Esto se observó con el telescopio espacial Hubble. Entonces, los discos de polvo que generalmente se atribuyen o los discos de escombros que generalmente se atribuyen a simplemente polvo circunestelar, de ellos se infiere que también debe haber una componente de objetos más grandes, por ejemplo, planetesimales, que son restos de la formación planetaria que no lograron acretar suficiente masa, o que no lograron acretarse a un objeto más grande y siguen estando ahí. Y entonces existe algún mecanismo que realimenta de polvo a los discos, circunestelares. Estos mecanismos generalmente son colisiones entre los objetos, fragmentación. Entonces el polvo se pierde, y para las estrellas más jóvenes se asume que el disco de polvo es simplemente el residuo del disco protoplanetario. Pero para las estrellas más viejas, si uno observa polvo, entonces este tiene que estar siendo realimentado por alguna fuente, y entonces debe haber una componente de planetesimales y de objetos más grandes que el polvo, que no se destruyen tan fácilmente. Y como sería el caso en el sistema solar, con estos discos de escombros que tenemos en el cinturón de asteroides y en el cinturón de Kuiper. Y bueno, las observaciones en el submilimétrico muestran que la masa en polvo de los discos tiene una distribución muy ancha. Para estrellas tipo solar en estas constelaciones, estas distribuciones son gaussianas en el logaritmo de la masa del disco, y tienen una media de 30 masas terrestres. Es más o menos la masa que tendría los discos de polvo. Entonces aquí en esta gráfica se muestra la masa del disco contra la edad de la estrella. Y entonces se tiene que para las estrellas muy jóvenes el disco es todavía muy masivo. Para las estrellas más viejas este disco es cada vez menos masivo. Por ejemplo, para el caso del Sol, que tendríamos nuestra componente de disco de escombros, la masa en polvo, esto es nada más en polvo, no en planetesimales, sería pues casi 10 a la menos 5. Esto es nada más una cota superior, simplemente porque no hemos podido detectar polvo en el cinturón de Kuiper. Entonces hay más o menos una convención en la que se llama a discos que tienen masas mayores a una masa terrestre. Generalmente se les llama discos protoplanetarios todavía, que son para las estrellas muy jóvenes. Y para discos menos masivos se les llama ya simplemente discos de escombros. Entonces, en el sistema solar,
bueno, existe esta evolución del disco de escombros y esta evolución va a ser un indicativo también de la evolución de los discos de planetesimales, que pueden estar influidos por los procesos de formación planetaria. Y estos procesos de formación planetaria o de estabilización planetaria en sus órbitas puede ocurrir durante un periodo bastante largo, incluso del orden de 1 GHz, hasta que el sistema planetario encuentra una configuración estable y entonces ya se mantiene ahí durante la vida de la estrella, si es una estrella de secuencia principal de vida bastante larga como el tipo Sol. Entonces en el sistema solar ahora sí, lo que se infiere es que los discos de escombros, ambos, el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper, no han sido durante toda la vida del sistema solar tal como los vemos actualmente. Se infiere que la masa inicial del cinturón de Kuiper, por ejemplo, era de al menos unas 30 masas terrestres, e incluso las posiciones de estos cinturones de planetesimales o de escombros pueden haber cambiado a lo largo del tiempo. La historia del sistema solar está determinada por eventos que cambian significativamente las poblaciones de estos discos de escombros. Por ejemplo, las colisiones entre planetesimales y entre asteroides. Y esta evidencia se observa principalmente en las órbitas de los planetas, y aquí lo resalté porque es de lo que yo les voy a hablar en adelante, que es la distribución y la estructura dinámica de estos cinturones de escombros, el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper, y algunas otras evidencias de las que yo no puedo decir nada, que es, por ejemplo, el registro de cráteres y la composición geoquímica de los planetas, o de los escombros o de los satélites como la Luna o las lunas de Marte o algunos otros asteroides grandes como Vesta o planetas enanos como Ceres. Ajá. E incluso por medio de sedimentos en el mar, en la Tierra. Esto es simplemente porque hay se observa que claramente la tasa de colisiones en este tipo de objetos fue mucho mayor en el pasado de lo que es en la actualidad. Entonces debe haber eventos importantes que aumentan estas tasas de colisiones que podemos observar en estos objetos. Pero bueno, yo me voy a concentrar en esta parte, la distribución dinámica de los cinturones de escombros del sistema solar. El cinturón de escombros más cercano y mejor estudiado es el cinturón de asteroides, en el que uno ve claramente la influencia de las perturbaciones planetarias en la distribución de objetos en este cinturón de asteroides. Si uno grafica el número de asteroides, de los que se conocen cientos de miles en la actualidad, contra su semieje mayor, entonces ve claramente que hay un decrecimiento en el número, simplemente no hay asteroides para la posición en la que se encuentra la resonancia de movimiento promedio 3.1 con Júpiter, y para las otras resonancias de movimiento promedio importantes de Júpiter tampoco hay asteroides. Estas son las llamadas los huecos de Kirkwood, perdón, de Kirkwood Gaps. Nunca sé cómo traducir gap, pero hueco, ajá. Y que simplemente, o que nos dan información muy importante relativa a la evolución orbital en estas posiciones. Cuando los asteroides están en esta posición en resonancia con Júpiter, sus excentricidades pueden aumentar rápidamente, y si la excentricidad aumenta, entonces el perihelio de la partícula disminuye, y esto hace que pueda tener encuentros cercanos, principalmente con Marte, que desestabilizan la partícula y finalmente la mandan hacia el sistema solar interno y choca o con la Luna, o con la Tierra, o con el Sol. Y al final de una evolución no muy larga, de unos millones de años, estas posiciones quedan vacías, pero hay claramente otras posiciones que son estables durante toda la vida del sistema solar. Esto en cuanto al cinturón de asteroides. Para el cinturón de Kuiper, si uno puede entender que el cinturón de asteroides se esté modelado por la evolución planetaria, porque está muy cerca y la influencia de Júpiter es muy importante, es un planeta muy grande. Pero si uno piensa en el cinturón de Kuiper como
como este remanente del disco protoplanetario, que está bastante alejado del sistema solar, pues uno en principio pensaría que debería ser una componente muy, muy fría, muy estable, de bajas excentricidades, bajas inclinaciones. Pero cuando graficamos el espacio-fase de los objetos del cinturón de Kuiper, que se conocen en la actualidad, por ejemplo en este espacio-fase de excentricidad contra semieje mayor, pues uno observa que las excentricidades no son para nada bajas. Ajá. Y hay una rica estructura aquí en el cinturón de Kuiper. Se tiene una población muy importante de objetos resonantes en esta resonancia 3,2, en donde se encuentra Plutón, y que por tanto les llaman la gente plutinos. Ajá. Es una población muy importante que se encuentra atrapada en esta resonancia con Neptuno, y hay una gran población de objetos en esta parte que se conoce como el cinturón clásico, que va desde más o menos la posición de la resonancia 3,2 hasta la posición de la resonancia 2,1, que está aquí más o menos en 48 unidades astronómicas. Y en esta zona tenemos una población de objetos con altas excentricidades y un acumulamiento de objetos con bajas excentricidades. Entonces, ya en esta gráfica se puede ver que hay dos componentes en este cinturón clásico, que sería una componente caliente, dinámicamente caliente, y una población dinámicamente fría. Y además tenemos los objetos dispersos, que son estos objetos que pueden alcanzar semiejes mayores mucho más grandes, pero que están claramente influidos por los encuentros cercanos con Neptuno. Superhielio más o menos está cerca de Neptuno, por lo que pueden tener estos encuentros cercanos y ser dispersados muy lejos en el sistema solar. Bueno, en esta gráfica les muestro los objetos observados hace unos 4 años más o menos. Y si vemos el espacio-fase de inclinación contra semieje mayor, pues vemos otra cosa más o menos similar. Tenemos esta componente que ya habíamos visto en el caso anterior, de objetos muy, muy fríos, de inclinaciones menores a 5 grados, que es básicamente lo que esperaríamos si este disco de escombros fuera realmente solo una remanente del disco protoplanetario, que no ha tenido mucha interacción ni mucha perturbación por parte del sistema planetario. Pero además de esta componente tenemos esta otra componente caliente y las poblaciones resonantes. En este caso, como esta gráfica es un poco vieja, bueno, vieja para mí porque la hice hace 4 años, solo había puesto la población de la resonancia 3,2, que es por mucho la más numerosa en el cinturón de Kuiper. Pero básicamente en cualquier resonancia de orden mayor, por ejemplo en la 2,1, ahora se conocen más o menos, no sé, unos 20, 30 objetos que se encuentran en la resonancia 2,1, y en resonancias intermedias también algunas decenas de objetos. En este caso, bueno, no las había puesto. Y para la componente del disco disperso, pues las inclinaciones, de nuevo por estas interacciones cercanas con Neptuno, pueden aumentar drásticamente por un rápido intercambio de energía con Neptuno. Bueno, entonces, ¿cómo se llega a una configuración de este tipo si el disco es un remanente del disco protoplanetario? En esta simulación se muestra la influencia que ejerce el sistema solar interno, el sistema solar actual con los 4 planetas gigantes, sobre un disco frío que está marcado aquí por estas partículas en azul, que va desde más o menos 33 hasta 50 unidades astronómicas, y Neptuno por supuesto está en 30, Urano en 19, y etcétera, hasta Júpiter. Entonces, si uno hace la simulación de ¿qué pasó? Bueno, aquí en chiquito. No, no se ve. ¿Qué más? A ver. Déjenme.
A ver si aquí se ve. Entonces esto es para un cinturón frío como uno esperaría originalmente que fuera esta componente. A diferencia del cinturón, como les digo, el cinturón de asteroides, que por tenerlo aquí cerca y bajo la influencia de Júpiter es bastante entendible que esté perturbado. Entonces esta es la simulación que quería enseñar. La voy a poner otra vez. Entonces empezamos con un disco muy frío. Ajá. Bueno, ahí ya pasó una unidad de tiempo, pero empezamos con un disco muy frío bajo la influencia del sistema solar actual. Y entonces uno evoluciona esto durante más o menos 1 gigaño. Y estas líneas representan las posiciones de la resonancia 3.2 y de la resonancia 2.1. Aquí en esta región que sí se vacía rápidamente, hay una resonancia secular que se llama Nu8, que es una resonancia entre el argumento del perihelio de Neptuno y el nodo ascendente de las partículas que están en esta región. Esta es una resonancia muy inestable, que rápidamente se vacía. Y que sí se observa en el cinturón de Kuiper, por supuesto, pero es la única característica que sí se reproduce a partir de la configuración actual del sistema solar. Todo lo demás, pues básicamente se mantiene muy frío. Es decir, el sistema solar actual no le hace nada al cinturón de Kuiper, o casi nada. Sí vemos algunas, y bueno, aquí ya. Esta sería la distribución final en partículas grises de esa simulación, contra la distribución actual del cinturón de Kuiper, que está dada con estos puntos cruces azules. Entonces, por supuesto, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces debe haber algún otro mecanismo que haya hecho que este cinturón de Kuiper haya sido excitado de esta manera. Entonces, ¿qué otra evidencia tenemos de que el sistema solar no ha sido siempre como lo observamos actualmente? Incluso en el cinturón de asteroides podemos ver que si uno evoluciona dinámicamente una población de asteroides que llene todo el espacio-fase, por ejemplo, en semieje mayor, contra si aquí uno pone excentricidad o inclinación en todo el espacio posible. Después de 1 gigaño de evolución, con la influencia de nuevo todos los planetas gigantes, obtendríamos esta curva negra, este histograma negro, de número de objetos contra semieje mayor. Y la población observada para la región o para la población completa del cinturón de asteroides, que sería para los asteroides que tienen una magnitud absoluta menor a 9.7, o para objetos de diámetros mayores a 50 kilómetros, de los cuales sabemos que la población debe estar más o menos completa, ya no puede haber muchos más objetos de este tamaño, y hay unos 950, entonces esta distribución sería este histograma gris. Entonces claramente hay una falta de objetos de asteroides que podrían sobrevivir en estas regiones estables, pero que no hay, ¿no? Sobre todo en esta región de aquí. Entonces, aquí también nos está diciendo que la configuración actual del sistema solar no puede reproducir la distribución observada de asteroides completos, ¿no? Para la población completa. Y bueno, además, la órbita, por lo que originalmente se propuso el mecanismo de la migración planetaria, para explicar la órbita peculiar de Plutón, que es una órbita muy inclinada y muy excéntrica. Entonces, si las posiciones actuales de los planetas no pueden reproducir ni el cinturón de asteroides ni el cinturón de Kuiper, entonces, ¿cómo hacemos que los planetas se muevan de posiciones, de una posición original a sus posiciones actuales? Entonces, la respuesta a esto es que los planetas en un disco de planetesimales van a migrar. Si interaccionan con los planetesimales, van a migrar. Y esto se ve de una forma muy caricaturesca en esta imagen. En este caso se pone aquí la órbita de Neptuno, por ejemplo, aquí adentro la órbita de Júpiter,
y esta órbita roja sería la órbita de un planetesimal del disco de escombros original, que debería tener mucha más masa. Ajá. Entonces, cuando el planetesimal interacciona gravitacionalmente con el planeta, o cuando es dispersado por el planeta pierde o gana una pequeña cantidad de energía orbital y de momento angular. Si el planetesimal es dispersado hacia adentro del sistema solar, por conservación de momento, entonces el planeta tiene que ganar una pequeña cantidad de momento y migra un poquito hacia afuera, y el planetesimal se va hacia adentro. Y si ese planetesimal es dispersado hacia afuera, entonces el planeta pierde un poco de momento angular, cae un poco hacia adentro y finalmente el planetesimal sale a una órbita más alejada. Entonces en el sistema solar, no sé si lo puse aquí, sí. En el sistema solar el resultado neto es que para la mayoría de los objetos, de los cuerpos en el disco de escombros, Neptuno, Saturno, Urano y Neptuno mandan los objetos hacia adentro. Ajá. Mientras que Júpiter, por ser muy masivo, les da una patada muy grande y los manda hacia afuera. Entonces el resultado neto es que estos tres planetas, Saturno, Urano y Neptuno, migran hacia afuera, mientras que Júpiter migra un poquito hacia adentro. No mucho porque es muy masivo, pero sí un poquito. Suficiente como para explicar el déficit de objetos en el cinturón de asteroides. Ajá. Y bueno, y otra de los resultados de esta migración de los planetas, de los tres planetas gigantes hacia afuera, es que si uno evoluciona, hace migrar estos planetas gigantes hacia afuera, en la presencia de este disco de planetesimales, entonces uno puede reproducir la población de las resonancias de movimiento promedio de Neptuno, que se observan en el cinturón de Kuiper. Ajá. Una vez que, si de nuevo pongo esto, ajá. Entonces aquí tenemos a Neptuno y estos son los otros tres planetas gigantes, y estas serían las posiciones de la resonancia 3.2 y de la resonancia 2.1 con respecto a Neptuno. Entonces, mientras Neptuno va migrando hacia afuera por la interacción con este disco, la posición de la resonancia se va a ir moviendo también hacia afuera. Y en este barrido, como se conoce, barrido de resonancias, la resonancia va capturando objetos del disco, y una vez dentro de la resonancia la evolución es más rápida y entonces la excentricidad y la inclinación de las partículas crecen rápidamente. Entonces se tiene este resultado. Si Neptuno migra hacia afuera y atrapa las partículas, entonces es fácil explicar que sus excentricidades e inclinaciones aumenten, como es el caso de Plutón, por ejemplo. Entonces la migración de Neptuno explica la órbita peculiar de Plutón, que es muy excéntrica y muy inclinada. Diferentes modelos dan, por supuesto, diferentes resultados. Entonces, para que los planetas migren suficientemente hacia afuera, una masa del disco original de planetesimales de solo 10 masas terrestres pues no genera el resultado deseado. Una masa demasiado grande, como de 200 masas terrestres, pues provoca un caos enorme, y Neptuno se puede ir muy lejos. Entonces, un número más o menos apropiado para la masa del disco de planetesimales se ha establecido como en 30 masas terrestres, para que Neptuno migre la suficiente distancia como para explicar el calentamiento de Plutón. Y tiene que migrar a una distancia mayor a más o menos 7.5 unidades astronómicas durante un tiempo de unos millones de años, que van entre 10 y 30 millones de años. Duraría este proceso de migración. Entonces, actualmente, el paradigma, el escenario que combina todas estas expectativas teóricas y que puede reproducir muchas de las características orbitales de los cinturones de escombros, es este llamado modelo de Nys. Este modelo de Nys inicia con una configuración compacta de los planetas, de los 4 planetas gigantes, en órbitas prácticamente circulares, entre 5.5 y 17 unidades astronómicas. Fuera de esta configuración se tiene un disco de planetesimales masivo
de unas 30 masas terrestres, perdón, ahí me faltó, que llega básicamente hasta la posición en la que Neptuno se detiene. Si el disco llega llega más lejos de la posición en la que Neptuno se detiene o en la posición en que Neptuno se encuentra en la actualidad, entonces va a seguir migrando y no vamos a poder detenerlo. Entonces básicamente la masa tiene que llegar hasta esa posición. Ajá. Y la parte original, o la parte principal de este modelo de NIS es esta inestabilidad dinámica que ocurre cuando Júpiter y Saturno cruzan su resonancia 2.1 de movimiento promedio. Al momento en que los planetas están migrando, Júpiter hacia adentro y Saturno hacia afuera, llega un momento más o menos a esta edad en el sistema solar de 800 millones de años, en que cruzan esta resonancia y esto produce enormes jalones en las órbitas de los planetas, y estos enormes jalones producen una enorme lluvia de objetos del cinturón de escombros hacia todas direcciones, incluido hacia el interior del sistema solar, lo que produce este bombardeo intenso masivo. El bombardeo intenso tardío, que se puede observar en el registro de cráteres en la Luna, por ejemplo. Esta inestabilidad dinámica envía a Urano y Neptuno en órbitas excéntricas dentro del disco de escombros, y esto causa el Late Heavy Bombardment, como les dije. Y finalmente, la interacción de Urano y Neptuno con los remanentes del sistema del disco de planetesimales circulariza de nuevo las órbitas de los planetas para tenerlos en la distribución que vemos actualmente. Entonces, en esta simulación, bueno, en esta película hay un par de ejemplos de cómo funciona el modelo de NIS. Se inicia con las órbitas de los planetas en una configuración compacta en órbitas circulares. Incluso Neptuno puede estar antes que Urano inicialmente, y luego se tiene todo el disco de planetesimales. Entonces, inicialmente la perturbación sobre el disco no es muy grande, como habíamos visto anteriormente. El disco puede sobrevivir ahí, pero una vez que se cruza la resonancia 2.1, la inestabilidad dinámica manda a los planetas en órbitas excéntricas, incluso los puede cambiar de posición, y entonces hay una enorme pérdida de masa del disco de planetesimales que produce finalmente el Late Heavy Bombardment. Esta es otra configuración. Igualmente Neptuno puede empezar adentro o afuera de Urano. En diferentes configuraciones siempre va a tener unos diferentes resultados, pero más o menos esta configuración produce resultados exitosos que pueden reproducir muchas de las poblaciones del cinturón de asteroides y del cinturón de Kuiper. Entonces, déjenme un poco para concluir esta parte. La migración producida por planetesimales fue originalmente propuesta para explicar la órbita de Plutón. Se espera que ocurra después de que los planetas se formaron, los planetas gigantes, y después de que la componente de gas ya se perdió del sistema. La gran masa de los planetesimales causa una migración a gran escala de los planetas gigantes, y también causa que este disco, una vez con esta inestabilidad dinámica, pierda mucha masa, como para observar la masa que tenemos actualmente. Eso no lo dije, pero la masa del cinturón de Kuiper actual es como de 0.01 masas terrestres nada más. Y si empezamos con 30 masas terrestres, entonces necesitamos un mecanismo para deshacernos de toda esa masa, ¿no? ¿Qué sucede con esta inestabilidad dinámica de la resonancia 2.1? Y finalmente determina la arquitectura del sistema planetario. Las evidencias en el sistema solar están dadas por la estructura resonante del cinturón de Kuiper, la distribución orbital del cinturón de asteroides, y uno puede pensar que originalmente el sistema solar inició con una configuración compacta de los planetas gigantes en órbitas casi circulares, que luego se expandieron, y con una masa inicial del disco de planetesimales de 30 masas terrestres. Bueno, déjenme decir que en estos modelos
estos modelos son altamente caóticos, entonces pequeñas variaciones en las condiciones iniciales producen resultados completamente diferentes. Entonces, si uno hace 100 simulaciones, probablemente 10 tengan o menos, 5 tal vez, tengan un resultado final favorable, que sea compatible con el sistema solar actual. Entonces esto ha dado a pensar que incluso el sistema solar inicial podría haber iniciado con cinco planetas gigantes. Porque en muchos de estos escenarios, en muchas de estas simulaciones, uno de los planetas gigantes sale expulsado. Entonces, si pensamos que son 5, pues uno puede salir expulsado sin mayor problema, ¿no? Esto en relación al planeta este gigante que está muy lejos actual y que han propuesto recientemente. Bueno, solo quería decir eso. Y bueno, ahora sí, les quiero platicar un poco de lo que hemos hecho nosotros. Lo que hemos hecho nosotros es estudiar el efecto de los planetas enanos sobre cinturones de escombros fríos. En general la gente considera a los planetas enanos como parte de los escombros y finalmente los toman como partículas prueba, como si no tuvieran importancia, pero nosotros hemos estado explorando extensivamente el espacio de parámetros de los planetas enanos para ver cuál es su influencia sobre un disco de escombros frío que se parece al cinturón de Kuiper. Esto lo hemos hecho con simulaciones numéricas de n cuerpos que incluyen desde 10 y hasta 100 planetas enanos aleatorios, cuya masa acumulada va desde 0.01 hasta 0.25 masas terrestres, dinámicamente fríos, tibios o calientes. Esto quiere decir que su inclinación máxima de la distribución puede ser de 5, 15 o 30 grados. Y esto lo hemos hecho con y sin la presencia de un planeta gigante tipo Neptuno. Es decir, es básicamente Neptuno con inclinación 0, puesto en su posición actual, y el disco, nuestro disco frío de partículas, lo constituyen partículas prueba. Hemos hecho simulaciones desde 1000 y hasta 20.000 partículas que asemejan el cinturón frío, un cinturón frío de excentricidades menores a 0.1, inclinaciones menores a 5 grados y en una posición más o menos similar al cinturón de Kuiper que vemos en el sistema solar, entre 35 y 50 unidades astronómicas. Entonces, los resultados que hemos encontrado es que cuando uno aumenta, esta línea negra en este histograma de excentricidad e inclinación contra el número de partículas, son las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales de estas partículas es una distribución gaussiana con centro en más o menos 0.03 en excentricidad y en 1.5 grados en inclinación, es decir, es un cinturón muy muy frío. Y los diferentes tonos de azul son el resultado de la evolución de 1 gigaño de evolución de este cinturón en la presencia de 10 y hasta 100 planetas enanos que actúan como n cuerpos sobre las partículas prueba del disco. Entonces lo que vemos aquí es que conforme mayor es el número de planetas enanos, mayor es la dispersión que producen sobre las partículas del disco, lo cual es de esperar, porque tenemos más dispersores, pues por supuesto producen más dispersión de las partículas. Esto es consistente con lo que esperábamos. Sin embargo, cuando uno incluye un planeta gigante tipo Plutón, vemos que esta dispersión se reduce drásticamente. Es decir, el planeta gigante está actuando aquí en este caso como un estabilizador de las órbitas y no como uno esperaría que fuera simplemente otro dispersor. Además de los 10 o 100 planetas enanos que dispersan, tenemos un cuerpo masivo más, que es el planeta gigante, pues esperaríamos que esto dispersara todavía un poco más las órbitas de las partículas, pero vemos el efecto contrario. El planeta gigante, que es interno al cinturón de escombros, estabiliza las órbitas de los planetas, de las partículas prueba, y reduce el efecto de calentamiento de los planetas enanos. En este sentido, Neptuno, bueno, el planeta gigante actúa como un agente estabilizador, y si esta estabilización es efectiva, esto quiere decir que el disco no va a aumentar mucho la inclinación, no se va a inflar demasiado, entonces va a permanecer bastante confinado
y este confinamiento puede llevar a una mayor producción de polvo a través de colisiones entre las partículas. Prueba. Esto lo podemos ver en esta gráfica también, que es la evolución de los parámetros, de los promedios de los parámetros orbitales de las partículas del disco de escombros, de nuestro disco de escombros frío, a lo largo de la simulación. Entonces, en líneas gruesas muestro los resultados de la evolución cuando nada más hay planetas enanos, y en líneas delgadas muestro el resultado de la evolución cuando está también el planeta gigante. Entonces, claramente, cuando no hay planeta gigante, el promedio de la excentricidad y la inclinación aumenta mucho, pero cuando está el planeta gigante, este promedio ya no evoluciona tan rápidamente, y por ejemplo, cuando tenemos solo 10 planetas enanos, pues básicamente el efecto es borrado completamente. Este caso de 10 planetas enanos es importante porque en el sistema solar, en el cinturón de Kuiper, actualmente hay clasificados 4 planetas enanos transneptunianos, pero hay bastantes, del orden de decenas de objetos que podrían ser clasificados como planetas enanos, más o menos bien de tamaño, unos 10 y quizá unos 30 que son un poco más pequeños, ¿no? Entonces es importante este número porque vemos que este número de planetas enanos pues no ejercería ninguna influencia sobre un cinturón como el cinturón de Kuiper, pero de haber un poco más, de haber unos 30 o 50 incluso, esta influencia puede llegar a ser importante, incluso en el sistema solar. Pero estos resultados son aplicables a muchos otros sistemas, donde tenemos cinturones mucho más masivos, por ejemplo en Fomalhaut, donde el cinturón de polvo simplemente tiene unas 100 masas terrestres, entonces hay mucho espacio para tener restos que sean mucho más grandes y que entonces estén produciendo todo este polvo, ¿no? que se ve. Bueno, en este caso hemos ido sofisticando nuestras simulaciones. En los casos originales habíamos usado una distribución de planetas enanos plana, sin ninguna pendiente, y recientemente incluimos una distribución que se parezca a la distribución de tamaños que se observa en el cinturón de Kuiper. La distribución diferencial de tamaños en el cinturón de Kuiper sigue esta ley exponencial, donde alfa prima va como de menos 4 más o menos, ¿vale? Y si eso lo traducimos a masas, pues es simplemente un 4 se transforma a 2 y va como m a la 1/3. Y para explorar un poco los errores en esta distribución de tamaños, pues podemos ir desde 1.8 en el alfa de la masa hasta 2.2. Esto nos abarca varios casos. Y los resultados de simulaciones con variando estos alfas, pues se ven aquí, pues donde incluimos 50 planetas enanos con y sin Neptuno, sobre un disco frío de 5000 partículas. Entonces, cuando no está Neptuno, la influencia de estos 50 planetas enanos de nuevo es grande. De nuevo tenemos el promedio de la excentricidad y el promedio de la inclinación contra el tiempo y sus correspondientes desviaciones estándar. Entonces, cuando no está Neptuno, de nuevo vemos que esta influencia de los planetas enanos es grande, con una masa de 0.01 masas terrestres. Esto es la masa acumulada de los planetas enanos, es decir, la suma de los 50, de la masa de los 50, y con una inclinación máxima de 5 grados, es decir, es una distribución fría de planetas enanos. Pero lo importante aquí es que la influencia de esta alfa no es determinante en la evolución a largo plazo del disco de escombros como una totalidad globalmente. ¿Qué es lo que concluyo aquí? Que la evolución global del disco de escombros no depende fuertemente de alfa. Entonces podemos concentrarnos en una sola alfa y explorar el resto del espacio de parámetros. En este caso, para una alfa de 2 y una inclinación máxima de 5 grados, de nuevo es una población de planetas enanos fríos. Ahora variamos la masa total de los planetas enanos desde 0.01 masas terrestres, como en el caso anterior, hasta 0.25 masas terrestres. Este sería el caso de un cinturón de Kuiper y aquí
25 veces más la masa del cinturón de Kuiper. Y de nuevo, los ejes son los mismos: excentricidad promedio, inclinación promedio, las desviaciones estándares y el tiempo. Y de nuevo, las líneas gruesas muestran los casos cuando no hay Neptuno o cuando no hay planeta gigante, y las líneas delgadas muestran cuando está el planeta gigante. Entonces, en este caso, cuando tenemos solo 0.01 masas terrestres, pues vemos lo que ya habíamos visto. Cuando no hay gigante, la influencia de los planetas enanos es más grande, y cuando hay gigante se aplasta completamente esta influencia. Lo mismo en excentricidad que en inclinación. Pero cuando la masa es suficientemente grande de los planetas enanos, 0.25, entonces la influencia de los planetas enanos es menor cuando no está Neptuno que cuando está Neptuno. Entonces hay un límite para el que Neptuno pueda actuar como un estabilizador, que al parecer podemos ver que está más o menos, si nos fijamos en esta gráfica, nada más la ampliamos, podría ser más o menos de este orden, de 0.05 masas terrestres, aunque todavía nos falta explorar esto con más detalle. Pero lo que es importante es que el efecto estabilizador del planeta gigante solo actúa si la masa acumulada de los planetas enanos está abajo de un cierto límite que por el momento parece ser menor a este, ¿no? A 0.05 masas terrestres. Entonces, ¿hasta dónde alcanza Neptuno a estabilizar un disco? Solamente si los perturbadores no son suficientemente masivos. De otra forma, se obtiene lo que uno esperaría normalmente, que si tienes 50 dispersores, pues la dispersión de la excentricidad va a ser 1, y si tienes 51, pues va a ser una mayor. En el caso de la inclinación tenemos otra cosa que también es interesante. En este caso extendimos las simulaciones hasta 2 gigaños. Aquí solo falta, todavía está corriendo una, la que incluye la población de planetas enanos más calientes, hasta 30 grados. Pero por el momento ya podemos ver que, de nuevo, cuando no hay gigante, la influencia de los planetas enanos crece conforme crece la inclinación máxima de la distribución. En excentricidad y en inclinación principalmente. Cuando la inclinación de los planetas enanos es 5 grados, pues tenemos que no pueden calentar mucho más allá de este límite, o un poco menos. Cuando es de 15 grados, de nuevo, más o menos calientan hasta un poco menos de su inclinación máxima, y luego parece estabilizarse. Y cuando es 30 grados, pues esperamos que sea algo similar. Caliente casi hasta menos del límite y luego se estabilice. Pero cuando está el planeta gigante, debido a que el gigante estabiliza en este caso, porque la masa de los planetas enanos, la masa acumulada es solo 0.01 masas terrestres, el gigante estabiliza de manera importante los efectos de los planetas enanos, y estabiliza más conforme más grande es la inclinación de la distribución de planetas enanos. Es decir, la influencia de los planetas enanos es más importante si son más fríos, y no al revés como al principio habíamos pensado. Y esto pues también es más o menos de esperar, ya que si los planetas enanos están muy inclinados, van a pasar mucho tiempo fuera del disco, entonces no van a tener tanta efecto sobre las partículas que sí están en el disco. Entonces podemos ver más o menos una configuración ideal de la influencia de planetas enanos, que sería que sean suficientemente masivos, al menos mayor a 0.05 masas terrestres, y suficientemente fríos para que incluso en la presencia de un planeta gigante puedan dispersar los objetos del disco. Aquí sí. Es decir, que el parámetro más importante va a ser la masa y no la inclinación, al parecer. Bueno, en estas simulaciones se resume un poco lo que he dicho hasta ahora. Esta es una simulación que incluye solamente a Neptuno en 0 grados, con 10.000 partículas y durante 1 gigaño, sobre este disco de partículas frías. Entonces,
como ya habíamos visto, la posición o la influencia actual de Neptuno sobre un disco tipo cinturón de Kuiper, pues no es muy importante, no pasa nada básicamente. Algunas partículas quedan atrapadas en la resonancia 2.1, que es la más fuerte, la de mayor orden, pero no pasa muchísimo más. Durante un gigaño y así se puede seguir 4 más. Pero cuando incluimos a los planetas enanos que están aquí, en este caso extremo que pongo 100 planetas enanos con 20.000 partículas, pues vemos algo muy diferente, ¿no? Entonces el disco se empieza a calentar, hay muchísimas partículas que quedan atrapadas en la resonancia 2.1, que en comparación con el caso anterior, esto es fácil de deducir que los planetas enanos son los responsables de esta realimentación o de este rellenado de las resonancias de movimiento promedio. Y una vez dentro de la resonancia, como la excentricidad aumenta rápidamente, estas partículas pueden encontrar a Neptuno. Esta línea muestra la posición del perihelio, un perihelio constante a 30 unidades astronómicas, que es la posición de Neptuno. Es decir, partículas que están más arriba de esta línea, su perihelio es interior a la órbita de Neptuno, y entonces incluso podrían encontrar a Urano. Pero bueno, por el momento, si encuentran a Neptuno, estos encuentros cercanos van a producir una enorme dispersión de las partículas. Entonces, ya muy rápidamente, otro de los efectos importantes de los planetas enanos es este rellenado de las resonancias de movimiento principal del gigante. Eso lo podemos ver por medio de estos mapas de elementos propios. Acá gráfico la excentricidad propia, la inclinación propia contra el semieje mayor propio de las partículas del disco a lo largo de la simulación. Estos elementos propios es simplemente un promedio, un promediado sobre los elementos orbitales durante toda la simulación. Es decir, si tengo elementos orbitales durante un gigaño, simplemente promedio para eliminar las variaciones más rápidas. Y entonces grafico cómo se mueven estas partículas dentro de este espacio propio. Las partículas que se mueven muy poco en este espacio propio quiere decir que son estables, porque sus parámetros orbitales no variaron gran cosa. En cambio, las partículas que se mueven mucho dentro de estos planos quiere decir que son muy inestables. ¿Y cuáles son las partículas que se mueven más? Simplemente podemos definir un parámetro de distancia que se mueven las partículas dentro de este plano y graficar las que se mueven más. Y entonces vemos que las que más se mueven acaban generalmente en la resonancia de movimiento 2.1 y que no necesariamente son las partículas que iniciaron cerca de la resonancia las que acaban atrapadas, sino que son partículas muy muy lejanas que acaban al ser dispersadas por los planetas enanos, pueden llegar a ser atrapadas en esta resonancia y no solo en esta, pero esta es la más fuerte. Entonces los planetas enanos producen esta realimentación de la resonancia que puede llegar a ser muy importante, no solo en el sistema solar. Y bueno, creo que ya dejo ahí nada más un par de conclusiones muy rápidas y ya. Muchas gracias. Gracias, Marco. ¿Preguntas? Disculpa, Marco, cuando tienes a los planetas cenando nada más sin el perturbador gigante, ¿qué tanta dispersión causan en el disco? No sé, para hablar de un posible gap que generen en este disco. No son suficientemente... Sí. De hecho, pues, la masa de estos planetas enanos es suficientemente pequeña como para que no se conviertan en planetas, ¿no? Que es pues, digo, es por definición, por lo que no son planetas, ¿no? Porque no pueden limpiar la órbita. Por ejemplo, para dispersar las partículas cuando interaccionan en cada vez que pasan sobre el disco. O sea, cuando da la interacción de que están en órbita inclinada, entonces interaccionan y ahí o sea, no generar, o sea, tiene razón por la definición, no generar el gap,
pero cada entrada y cada pasada en el disco, dependiendo de la inclinación, va a generar cierta dispersión. Esta dispersión no alcanza para generar los picos que mostrabas en tus plots en la resonancia 2.1. No. No, bueno, por lo que hemos visto, cuando tienes al planeta gigante, la influencia de planetas inclinados va a ser menos importante, porque el tiempo que pasan dentro del disco va a ser menor. Entonces, entre más inclinado estés, menos tiempo vas a pasar dentro del disco y menos probabilidades. Hay menos probabilidades de que encuentren otra partícula como para dispersarla que si están dentro del disco, ¿no? Entonces, entre más inclinados va a ser menos importante cuando hay planeta gigante. Y para las resonancias lo que importa es el planeta gigante, porque es el que... Los planetas enanos, por supuesto, van a tener resonancias un montón, pero no van a ser tan fuertes. Para nada en comparación con el planeta gigante. El planeta enano mismo afecta mucho menos que las resonancias de los planetas gigantes. Entonces las resonancias de los planetas enanos van a ser 1.000.000 de veces menos importantes. ¿Más preguntas? ¿No? Ok, pues agradecemos a Marco otra vez. Y suerte en Brasil. Gracias.